La leyenda rosa española, aquella que según los hispanistas radicales no existe, porque el Imperio Español fue el imperio más benevolente y ético del mundo, donde no existía esclavitud y donde los indígenas fueron salvados por los conquistadores de ser sacrificados y de no tener civilización. Por supuesto, algunos conquistadores realizaron ciertos abusos, pero la corona con su gran benevolencia logró pararlos con las leyes de protección indígena y con ordenanzas en favor de su buen trato. Los indígenas vivieron muy bien en los virreinatos y por esto tienen que agradecer la llegada de los conquistadores europeos, pero solo de los españoles, porque los ingleses sí aniquilaron a todos los indígenas que se pudiera en Norteamérica. La única leyenda que existe es la leyenda negra, creada por los ingleses, impulsada por los indigenistas y apoyada por los masones. Pues en este video desmontaré esa leyenda rosa, que supuestamente no existe, y colocaré todo en un equilibrio histórico basándome esta vez en la conquista de México. Este video va a estar repleto de citas, pruebas y datos provenientes principalmente de fuentes primarias, que incluirán tanto a cronistas polémicos como Francisco López de Gómara, con Historia General de las Indias, tomo 2, La Conquista de México, así como de conquistadores que participaron directamente en dichos eventos como Bernal Díaz del Castillo, con Historia Verdadera de Nueva España, y las cartas de relación de Hernán Cortés, sobre todo la segunda y la tercera carta enviada al rey de España Carlos I o V. Así como también el tomo 2 de la Historia General y Natural de las Indias, de quien fue el cronista real del rey Carlos I Gonzalo Fernández de Oviedo. Todos estos libros estarán disponibles en un link para que puedan ser revisados a quien le interese. También proporcionaré citas de algunos edictos de reyes y citas de otros libros, como el de uno de los 12 franciscanos llevados a Nueva España a evangelizar, Toribio de Benavente, con Historia de los Indios de Nueva España. Aquí no vale decir, nadie ha dicho eso jamás, pues esta es una de las falacias más repetidas por hispanistas radicales en mi canal, a pesar de que tengo vasta prueba de que esto no solo lo dicen en los comentarios y videos, sino que lo repiten, y en caso de que nadie diga esto, entonces deberían estar de acuerdo con este video, ¿no? Pero de todas maneras, sin importar qué suceda, sé que estas personas van a encontrar una excusa o argumento falaz para tratar de decir que estoy equivocado de alguna manera. Por esto, este video está dedicado a aquellos seres pensantes que sí están dispuestos a escuchar una visión diferente o a debatir con respeto y datos del mismo nivel, por supuesto. Así que bienvenidos y vamos a ello. Empecemos por la leyenda negra. La leyenda negra hacia España, por supuesto, existe, pero no fue iniciada por ingleses, ni masones, ni indigenistas. La propaganda negativa hacia personas e incluso hacia naciones o imperios ha existido desde siempre, y en el caso de España comienza con el nacimiento de España como imperio, es decir, después de la Reconquista y del descubrimiento de América, y aunque no lo crean, fue iniciado por italianos, alemanes y algunos españoles que formaban parte del círculo de la Iglesia Católica. El historiador Sverker Arnoldsson postuló dos orígenes de la leyenda negra española, la primera por parte de varios italianos del reino de Nápoles, quienes hacían propaganda negativa en contra de Fernando el Católico, quien luchó por ostentar el control del reino, y la segunda por parte de alemanes después de la Reforma Protestante en Europa. Por obvias razones, la lucha entre el catolicismo y el protestantismo. Autores europeos difundieron relatos negativos sobre la historia de España, describiendo a los españoles como intolerantes, fanáticos, crueles y sanguinarios para desacreditarlos, ya que estaban volviéndose la primera potencia en el mundo, y por supuesto, cuando llega la conquista del Nuevo Mundo, estos relatos no hacen más que acentuarse. Por otro lado, frailes como Bartolomé de las Casas, quien es muy conocido por tener algunas exageraciones en cuanto a cifras sobre abusos cometidos a indígenas o a darles la imagen del buen indígena a los naturales, también personifica un factor muy importante de la leyenda negra, y es el fraile que estaba más interesado en evangelizar que en conseguir oro o tierras. Por supuesto, de las Casas sigue siendo un personaje clave en el buen trato indígena, lo que le ayuda a España a tener el título de el imperio que creó los primeros derechos para indígenas, y que se dio por su parte por medio de las nuevas leyes de Indias, pero los hispanistas radicales suelen olvidar esto, aunque esto es para otro video. Tampoco ayudó que por temas de protección a España, Carlos V prohibiera, o mejor dicho, burocratizara la distribución de historias y libros, lo cual inició como una campaña en contra de textos religiosos que pudiesen ir a favor del nuevo protestantismo tras el edicto de Worms en 1521, pero que luego se extendió a la conquista de América, prohibiendo así la distribución de las cartas de relación de Hernán Cortés en 1527 y solo darle permiso a ciertos cronistas para poder distribuir sus libros, como fue el caso de Fernández de Oviedo como el cronista real y López de Gómara como un cronista común. Por esto, no fue sino hasta 1568 que conquistadores como Bernal Díaz del Castillo pueden sacar sus libros sobre la conquista, pues el tiempo y el proceso para ser aprobado un libro era extenuantemente largo.
Mientras que por otra parte, grabados como los de Theodore de Brie, cuentos y leyendas sobre una conquista sangrienta por parte de alemanes e ingleses luego de la Reforma Protestante y otras historias negativas sobre España estaban siendo publicadas con mayor frecuencia fuera de España e incluso dentro. Entonces, lo que empezó como una forma de protegerse ante las amenazas externas terminó por empeorar la situación. Por supuesto, la leyenda negra fue utilizada posteriormente por anglosajones, masones, independentistas franceses y muchos más para usarlos a su favor. Pero no se confundan, la leyenda negra no es exclusiva de España y no porque España haya sufrido una leyenda negra y siga sufriéndola, significa que no se pueda crear una leyenda rosa de la misma o que otras historias no puedan tener una leyenda negra. Y esto es justamente lo que está ocurriendo con el hispanismo radical. Como puntos importantes a destacar antes de comenzar de lleno con el video, es quitarnos de la cabeza que la conquista fue un proceso único en el mundo. La conquista española no dista en absolutamente nada, o dista muy poco, con las guerras que cualquier conquistador como Alejandro Magno o Julio César hayan realizado. De hecho, fácilmente conquistas tan reconocidas como la del Gran Khan, es decir, Genghis Khan, podría haber sido sin exageración decenas de veces más sangrienta y devastadora que la de América. También es importante encontrar un punto medio donde se entienda que la conquista no lo hicieron solo los españoles, sino varios indígenas, que de hecho fueron la fuerza de combate principal. Entonces la conquista fue un proceso histórico más como cualquier otro. Hernán Cortés, quien por supuesto es el protagonista de esta historia, no era un soldado bruto sin códigos morales y sin estudios, como muchas veces se suele creer. Hernán Cortés estudió Derecho en la Universidad de Salamanca desde 1499. En cada una de sus cartas se puede notar un gran manejo de la escritura y un uso sofisticado de la lengua, además de un gran conocimiento de estrategia militar e incluso sobre negocios. Y por supuesto su arma principal, el cual no era un arcabuz, sino un gran carisma y una habilidad social grande para mover masas y convencer. Cortés sostuvo varios códigos morales de la época, como hacer el menor daño posible y no atacar a mujeres y niños en medida de lo posible, y no atacó a aldeas con el único propósito de hacer daño, sino de conquistar, de la misma forma en la que cualquier conquistador de la historia ha hecho. Por otro lado, y aquí está el problema, muchas personas asiduas al nuevo hispanismo del siglo XXI ahora lo quieren pintar como un ser que hay que agradecerle por traer la civilización y terminar con los sacrificios que los indígenas tenían normalizado, y quien los salvó de ellos mismos. Además de minimizar el daño hecho en la conquista a pueblos enteros que incluyen personas inocentes. Como ya he dicho, esto es normal en cualquier guerra y conquista, pero minimizar las masacres se cometieron algunos abusos, pero deberían agradecerles que los salvaron de los sacrificios. Como dicen algunos hispanistas, como Gullo, es lamentable. Así que sin más tiempo que perder, vamos punto por punto desmontando argumentos absurdos con pruebas y citas. Y recuerden, si nadie dijo esto, entonces no deberías estar en contra de este video. Simplemente ignóralo o simplemente comenta soy hispanista y no apoyo los argumentos de la leyenda rosa. Porque esto no se trata de insultar al hispanismo gratuitamente, sino reconocer que como toda ideología existe un área radicalizada que debe ser enfrentada, y esto les debería interesar sobre todo a aquellos hispanistas que quieren ver un movimiento honesto y que resuene en las personas. Argumento número 1. Los conquistadores vinieron a explorar y se encontraron con pueblos oprimidos y por esto hicieron guerras contra los opresores. Llegaron para civilizar y traer buenas costumbres. No, los conquistadores llegaron a América a hacer lo que todo conquistador hace, conquistar tierras para aumentar el poder de su nación, imperio, patria, como quieran llamarle. Esto se puede hacer mediante la búsqueda de riquezas, la conquista de tierras o la conquista de personas por medio de la enseñanza y el dominio de la religión en ellas. Es decir, God, Gold and Glory, las tres razones principales por las cuales se hace guerras, conquistas y grandes descubrimientos. En el caso de los conquistadores, una suerte de conquista de personas por medio de la religión, la cual serviría para incluir a los nativos a su imperio y usarlos para extraer el oro necesario para aumentar el poder de esa naciente España, era lo que se buscaba, ya que las tierras las tendrían siempre y cuando las bulas papales expedidas por el Papa Alejandro VI, que les permitían a los españoles explorar y conquistar estas tierras, se mantuvieran vigentes. Ahí tenemos las 3G. Pero esto va más allá. Si bien Hernán Cortés no era un monstruo sin códigos morales, y en el caso de algunos otros conquistadores y gobernadores tampoco los eran, no todos por lo menos, esto no quita el hecho de que la mayor parte de estas personas, incluyendo al mismo Hernán Cortés, lo primordial que buscaban era conseguir riquezas y obtener tierras para su poder, pero sobre todo riquezas, es decir, para su propio beneficio y no porque sentían una obligación moral de ayudar al prójimo. Tras esta relación, refiriéndose al encuentro que tuvo Cortés con Potonchan, el pueblo,
Vio Cortés que aquella no era tierra para españoles, ni le interesaba asentar ahí, no habiendo oro ni plata ni otra riqueza. Así que propuso pasar adelante para descubrir mejor dónde estaba aquella tierra hacia poniente que tenía oro, refiriéndose a México. La instrucción que para ello dio el gobernador Diego Velázquez, refiriéndose a los navíos enviados a Yucatán, fue, según entendí, que rescatasen todo el oro y plata que pudiesen, y si viesen que convenía poblar, que poblasen, o si no, que volviesen a Cuba. Incluso el mismo rey Fernando II de Aragón veía un especial y principal interés en el oro de estas tierras para ganar la guerra contra los árabes. Y pues el señor lo da, refiriéndose al oro, y yo no lo quiero sino para su servicio en esta guerra de África, no quedé por descuido sacar lo más que se pudiera. Por otro lado, incluso el cronista real Oviedo acepta la intención egoísta en la mayoría de personas que a las Indias llegan, negando la falsa versión del conquistador que quiere ayudar a evangelizar por el bien de los indígenas. Como ya he dicho, en estas historias que la mayor parte de los hombres que a las Indias vienen es por ser movidos de su propia codicia, y no como son de órdenes sácaras lo atribuyen. Y para irlo a buscar, refiriéndose al oro, a las minas, no se pone estorbo a quien en ellas se quiere ocupar, ni los oficiales del rey dejan de dar licencia de ello a cuantos se la piden, pues para ver lo que está en poder de los indios que quieren la paz, nunca se les paga a sus dueños con igual equivalencia. Esto nos lleva al segundo argumento de la leyenda rosa. Hernán Cortés se alió con los tlaxcaltecas porque eran el pueblo oprimido. Una de las mentiras más repetidas sobre la conquista en el mundo hispanista. Los tlaxcaltecas no eran un pueblo oprimido por los mexicas, eran un pueblo enemigo, mas no oprimido. Los tlaxcaltecas no aceptaron el pago del tributo que ordenaron los mexicas y a los cuales otros pueblos sí se sometieron. Muchos representan a los tlaxcaltecas como estos pobres seres que sufrían el yugo mexica y que eran personas de bien. Claro, el mito del buen indígena aplica en este caso perfectamente, pero si lo dice un indigenista está mal. Los mexicas también eran víctimas de las capturas y sacrificios que realizaban en Tlaxcalan. Ellos también realizaban sacrificios a bebés, menores de edad, mujeres y ancianos. Lo que se conoce como las guerras floridas eran un trato hecho entre mexicas y tlaxcaltecas para poder capturar el uno del otro soldados del otro equipo para tener suficientes personas para sacrificar, porque el sacrificio era también importante para los tlaxcaltecas. Pero aún más importante que todo, Hernán Cortés no tuvo la intención de aliarse con los tlaxcaltecas para liberarlos del supuesto yugo mexica, ni siquiera tenía la intención de aliarse con los pueblos que sí se podría decir que realmente estaban oprimidos por ellos, como los totonacas, porque quería ayudarlos a combatir a los desgraciados mexicas. No, él trataba con los mexicas en secreto y con los otros pueblos igual en secreto, para efectuar su propósito real, la conquista bajo el estandarte del catolicismo y el imperio español. Gran placer experimentaba Cortés viendo la discordia, las guerras y la contradicción tan grande entre aquellos sus nuevos amigos y Moctezuma, que era muy a su propósito, creyendo por aquella vía sojuzgar más pronto a todos, y así trataba con los unos y con los otros en secreto por llevar el negocio bien de raíz. Cortés, muy alegre de hallar en aquella tierra unos señores enemigos de otros y con guerra para poder efectuar mejor su propósito y pensamientos. Los tlaxcaltecas, por otro lado, no se unieron inmediatamente a Hernán Cortés, como muchos hispanistas radicales tratan de representar. Los de Tlaxcalan lucharon contra los españoles, quienes querían entrar en sus pueblos sin ellos saber quiénes eran, y lo más gracioso de todo, los pensaban capturar para sacrificar, tal como estuvieron a punto de sacrificar a 2 mensajeros totonacas enviados y aliados de Cortés, que se salvaron por escaparse. Es decir, los tlaxcaltecas no tenían ningún problema en sacrificar a los pobres totonacas que eran víctimas de los sacrificios mexicas. En otras palabras, los tlaxcaltecas no eran mejores. Por cierto, incluso los totonacas realizaban sacrificios. Los otros 2 mensajeros, llorando, dijeron que los habían atado para matarlos y aquella noche se habían escapado. Entonces Hernando Cortés les comenzó a hacer requerimientos a los de Tlaxcalan con las lenguas que llevaba, que venían llorando y dijeron que los capitanes del ejército de Tlaxcalan los habían atado y guardado, pero que ellos se habían soltado y escapado aquella noche porque los querían sacrificar al dios de la victoria y comérselos para dar un buen comienzo a la guerra. Tanto Gómara como Oviedo incluso mencionan cómo los tlaxcaltecas le envían a Cortés y sus soldados y aliados comida para que se llenen y para que engorden y tras sacrificarlos puedan tener más de dónde comer, refiriéndose a la antropofagia. Así que de hombres pacíficos que aceptaron la alianza con Cortés inmediatamente no estamos hablando. Cortés, por su parte, también atacó a los tlaxcaltecas y a varios pueblos aliados de ellos,
le cortó la mano a 50 tlaxcaltecas espías que estaban tratando de averiguar las intenciones de Cortés y realizó saqueos, quema de casas y atacó a varios pobladores de varias aldeas. Quemó, refiriéndose a Hernán Cortés, más de otros 10 pueblos en el que cada pueblo había más de 39 casas y allí pelearon con los del pueblo. No fue sino hasta la batalla con los aliados de los tlaxcaltecas en Zimpancingo que estos, tras haber sido derrotados, prometen aliarse con Cortés y hablar con los tlaxcaltecas para que ellos también luchen en favor de los españoles contra los mexicas. Rogaron a Cortés que no les hiciesen más mal los indígenas de Zimpancingo, aliados de los tlaxcaltecas tras el ataque de Cortés a su aldea, y que agradecían el poco que habían hecho, y que querían servirle, obedecerle y ser sus amigos, sino trabajar también con los señores de Tlaxcalan. Como se puede ver, Cortés no obtenía a sus aliados de manera inmediata, a excepción de los totonacas o los otomíes y otros pocos pueblos pequeños. La mayor parte de los pueblos indígenas, como los mayas de Potonchán, de donde obtuvo como recompensa la llamada Malinche, el pueblo de Tizapancinca y el pueblo que lo acompañaría en su más larga obra de conquista a Tenochtitlán, los tlaxcaltecas, solían pedirle a los ejércitos españoles que no querían tener contacto con ellos y que regresaran por donde habían llegado, o los guiaban a otras tierras para evitarlos. A lo cual Cortés respondía con requerimientos, es decir, con el documento que estipulaba que se le haría guerra justa a todo indígena que no cediera ante las necesidades de los conquistadores y acepten a la religión católica como la verdadera. En otras palabras, una especie de ofrecimiento de amistad pasivo-agresiva, en la cual, si no aceptaban, se les haría guerra. Por lo tanto, no fue una conquista voluntaria, ya que no existe en la historia ninguna conquista que sea realmente voluntaria. Requirió de muchas guerras, amenazas y coacciones para obtener la cantidad de aliados que al final obtuvo Cortés, y de esto tampoco se dice en canales hispanistas. A lo cual nos lleva al tercer punto: los indígenas aceptaron voluntariamente e inmediatamente la religión católica. Y antes de seguir con este punto es necesario mencionar algo que también forma parte de tal vez no una mentira, pero sin duda alguna una confusión extendida sobre la conquista. 400 o 500 españoles que llegaron inicialmente a Mesoamérica, por supuesto que no pueden conquistar por ellos mismos a toda la zona, por lo cual la conquista es realizada con fuerza principalmente indígena. Pero no es verdad que los españoles nunca lucharon como mayoría, o que fue una conquista realmente y puramente indígena. Como ya se ha expuesto, para obtener los primeros aliados, los españoles tuvieron que luchar con pueblos más pequeños que el mexica y que los de Tlaxcalan. Los españoles varias veces lucharon contra pueblos con un número bajo de aliados, o prácticamente con casi ningún aliado, y no es hasta que logran unirse con los totonacas y luego con los tlaxcaltecas que ya se puede hablar de una mayoría indígena. Así que la conquista de Mesoamérica sí fue iniciada con los pocos españoles que llegaron, que luego poco a poco fueron integrando a los distintos pueblos indígenas a su causa. La conquista entonces es hecha por españoles que tienen a su mando un ejército indígena, y no por indígenas manejados bajo su propia causa. Ahora, volviendo con el tercer punto, otra mentira extendida es la generalización de que los indígenas estaban de acuerdo con la evangelización. Muchos por supuesto sí lo estaban, unos porque preferían dicha religión, otros por miedo a los españoles, pero otros, y de hecho una gran mayoría, no querían cambiar una religión la cual durante toda su vida han creído. Y esto es más que lógico, ni siquiera los mismos tlaxcaltecas aceptaron inmediatamente la conversión al cristianismo. Cortés les hablaba a los tlaxcaltecas, les predicaba con los farautes rogándoles que dejasen a los ídolos. Unos respondían que con gusto lo harían, siquiera por complacerle, pero que temían ser apedreados por el pueblo. Otros que era muy duro dejar de creer lo que ellos y sus antepasados tantos siglos habían creído, y sería condenarlos a todos y a sí mismos. Otros que podía ser que andando el tiempo lo hicieran. Por su parte, el sacerdote franciscano Toribio de Benavente, uno de los 12 apóstoles de México enviados a Nueva España a evangelizar las tierras, entiende la necesidad de obligar la evangelización de los nativos para cumplir su propósito y por esto le escribe a Carlos V que se predique el santo evangelio por todas estas tierras. Los que no quisieren oír de grado el santo evangelio de Jesucristo, sea por fuerza, que aquí tiene lugar aquel proverbio: más vale bueno por fuerza que malo por grado. Para el cuarto argumento voy a utilizar a Benavente y su obra Historia de los Indios de Nueva España para terminar de esclarecer de una vez por todas un montón de falacias y mentiras de la leyenda rosa. Esta obra, bastante olvidada por hispanistas, retrata en su primer capítulo las 10 plagas las cuales azotaron a Nueva España y que fueron las causantes de la gran mortandad e injusticia que hubo durante la conquista en Mesoamérica. Por supuesto, Benavente hace alusión a las plagas de Egipto,
llegadas por la maldad de los conquistadores y de los indígenas que poseían ídolos igual de malignos. Como cuarto argumento tenemos la falsa idea de que los conquistadores y el sistema impuesto por ellos no tienen la culpa principal de la gran mortandad de la época porque fue la viruela lo que mató a tanta gente. Y si bien los conquistadores no tenían la intención obviamente de querer esparcir estos virus a la población nativa, es importante tomar en cuenta ciertos factores. Primero, la viruela ya era conocida por los españoles. Se sabía que podía afectar más a aquellas poblaciones que nunca la habían tenido y fue justamente un conquistador, según los registros que poseemos hasta ahora, quien trajo por primera vez esta enfermedad por medio de un esclavo africano que estaba infectado por ese virus, y es nada más y nada menos que Pánfilo de Narváez. Segundo, ni la conquista ni las exploraciones fueron paralizadas a pesar de saber que los indígenas estaban siendo atacados por una enfermedad, que claro, no esperó que pararan. Pero vamos, no podemos entonces quitarle toda la responsabilidad del esparcimiento de la viruela a los conquistadores, o más importante que el esparcimiento, de la mortandad que hubo a causa de hambre, guerras y de malos tratos, que ya veremos a continuación. Y tercero y más importante, los indígenas eran víctimas de trabajos excesivos, de la servidumbre y guerras de conquista mientras muchos sufrían de esta enfermedad, lo cual terminó agravando todo. De esta forma, si bien no se puede culpar a los conquistadores de esparcir intencionalmente la viruela en América, tampoco se puede evadir la responsabilidad que ellos tuvieron en agravar la mortandad por medio de guerras y trabajos excesivos. La primera plaga fue de viruelas y comenzó de esta manera, siendo capitán y gobernador Hernando Cortés, al tiempo que el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra. En uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto. También escribe Cortés a Carlos V, porque los naturales de allí deseaban mi venida y porque a causa de la enfermedad de las viruelas, que también comprendió a los de estas tierras como a los de las islas. Pero por supuesto, la viruela no es el único factor como ya dijimos. El hambre forma parte importante del gran desastre de la conquista. La tercera plaga fue una muy gran hambre. Luego, como fue tomada la Ciudad de México, que como no pudieron sembrar por las muy grandes guerras, unos defendiendo la tierra ayudando a los mexicanos, otros siendo en favor de los españoles, y los que sembraban los unos, los otros lo talaban y destruían, no tuvieron que comer. El tributo que tenían que pagar no era menos importante. La quinta plaga fue los grandes tributos y servicios que los indios hacían, mas como los tributos eran tan continuos que apenas pagaban uno que les obligaban u otro, para poder ellos cumplir vendían los hijos y las tierras a los mercaderes, y faltando de cumplir el tributo hartos murieron de ello. Unos con tormentos y otros en prisiones crueles, porque los trataban bestialmente y los estimaban en menos que a bestias. Y por supuesto no puede faltar el trabajo en las minas, las cuales por su clara naturaleza de insalubridad aumentaba aún más la mortandad por enfermedades. Fue tanto el hedor de los esclavos que morían en las minas, que causó pestilencia en especial en las minas de Guajiecas, en las cuales media legua a la redonda y en mucha parte del camino apenas se podía pasar sino sobre hombres muertos o sobre huesos, y eran tantas las aves y cuervos que venían a comer sobre los cuerpos muertos que hacían gran sombra al sol, por lo cual se despoblaron muchos pueblos. Y aún así, hay muchas más plagas que forman parte de un agravamiento de enfermedades y de mortandad que se resume todo en el descenso poblacional que ocurrió durante la conquista. Por último, mucho se menciona de las leyes de Indias como un documento que trató de ayudar a los indígenas y efectivamente trató de ayudarlos, pero no lo logró, y ojo, hablo únicamente durante la conquista, no solo porque no se podía cumplir en tierras que apenas estaban siendo conquistadas, con un gran nivel de desorden y poca vigilancia y en pleno nacimiento, sino porque muchas veces simplemente resultaba en el detrimento de los mismos indígenas, quienes terminaban por estar sujetos a un sistema de tributo, trabajos excesivos y forzados con mala salubridad y completamente destructivos para ellos, como ya hemos visto en el primer capítulo de la obra de Benavente, por lo menos durante la conquista, y a las citas me remito. Los naturales tienen tan poca dicha que cuanto se hace y ordena en su favor parece que se vuelve contra de ellos. Virrey García Hurtado de Mendoza. Todo cuanto se ordena o se hiciese en favor de los desaventurados naturales de los indios se resolvería finalmente en su daño. Mucho mejor es que solo se vayan al infierno como antes. Domingo de Betanzos. Como podemos ver, la conquista no fue ni diferente al resto de conquistas en la historia, ni una en la cual solo se cometieron algunos abusos. Hablamos de masacres, destrucción de pueblos, guerras y mucha mortandad. Por supuesto, no únicamente por parte de los conquistadores españoles,
sino por la enemistad de varios pueblos indígenas. Pero también se trató de un proceso que, nos guste o no, para bien o para mal, desembocó en lo que somos hoy en día. La conquista es parte de nuestra identidad y nuestros ancestros no solo estaban en templos o casas de piedra y choza, sino también en esos barcos que llegaron de Europa. Y la conquista no es una de nos conquistaron, sino de conquistamos. Pero no por eso negaremos que horrores y desgracias ocurrieron en este espacio de tiempo. Y sin duda alguna no dejaremos que la historia se convierta en una herramienta de falso orgullo por medio de crear una leyenda rosa, pues este orgullo es endeble y fácil de quebrar. Si quieren, háganlo ustedes, yo seguiré defendiendo la historia tal y como lo cuentan las fuentes históricas, basando mi orgullo en lo positivo que puedo sacar de cada una de esas historias. Hay muchas cosas que no coloqué en este video para no hacerlo más largo, y mucha tela que cortar aún. Todavía se vienen muchísimos videos de este tipo, así que si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y coméntame abajo lo que piensas sobre todo esto. Hasta la próxima.